de tantas maneras que nos conmueve, que nos violentan por dentro. De los rostros de los pacientes que no alcanzan una cita médica y que les dicen no hay cita y regrese mañana, o dentro de la próxima semana, o dentro del próximo mes, y que mueren de a pocos por la indolencia que lamentablemente de los líderes, de las autoridades que llevan este país. Entonces hemos querido empezar con este poema cantado por Susana, que sea siempre con esa voz de poeta y también de profeta, que dice mucho de nuestra antigüedad, ¿no? Y que dice mucho de nuestra identidad. La Mesa de Movimientos Laicales es pues un colectivo de tercos, ¿no? Que creemos en la esperanza, que tenemos fe en el cambio y que tratamos desde hace mucho tiempo de construir tercamente esta esperanza, ¿no? Esta noche tenemos con nosotros al padre Juan Vito. Él ha tenido la generosidad de verdad de hacernos un espacio en su agenda. Contactamos con él en el mes de noviembre, cuando todavía estaba en Europa, y él nos dijo, en diciembre ya voy a estar un poco más libre, y finalmente lo contactamos y él nos señaló esta fecha. Y de verdad, gracias Padre Juan por este tiempo. Sabemos que su presencia es muy valiosa y que está sumamente ahora pedido, demandado por muchos espacios, por muchos ambientes, por muchos creyentes que queremos conocer de primera mano esa experiencia que usted tuvo como facilitador en el sínodo de la sinodalidad. Y esta noche queremos que usted nos ayude a reflexionar sobre cuáles son los retos y los desafíos que como laicas y laicos, como peregrinos de esperanza, tenemos, ¿no? En este marco de los aportes del sínodo de la sinodalidad. Yo creo que todos los que hemos recibido y acogido al Padre Juan hace un momento y le hemos expresado la cercanía, el cariño que le tenemos, pues lo conocemos. Y nada, yo creo que porque el tiempo es bastante corto, simplemente le cedo la palabra, le doy nuevamente la bienvenida y agradezco este tiempo con usted. Muchísimas gracias, Padre Juan, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Viviana. A través de ti, agradecer a todos y a todas. Muy contento de compartir con ustedes, ciertamente, porque he acompañado de alguna u otra manera con varios de los que están aquí y veo, somos, la verdad, amigos y hemos compartido muchos retos, estamos compartiendo muchos retos y yo simplemente hago un gesto, ¿no? De regresar, retornar lo que uno recibe. Eso es mi labor, ¿no? Y particularmente en este tiempo de sinodalidad que le llamamos. Entonces, yo he pensado para entrar en materia, una pequeña presentación en PowerPoint que ya se la envié a Viviana para que pueda compartir con ustedes, ¿no? No me voy a ceñir por cuestión de tiempo a eso, porque lo iré pasando, o iré conversando para luego generar un debate, ¿no? Un diálogo bonito también entre todos, que por mi experiencia voy viendo que es lo más enriquecedor de estos encuentros, ¿no? A ver, empiezo así. No, yo tengo un compañero jesuita del profesor del bíblico, Jean-Louis K., que seguro han escuchado de él. Él siempre decía, cada vez que abras el texto bíblico, siempre quédate con un tema, ¿no? Pues si vas a leer todo el texto, ¿no? Al final no te quedas con nada. Bueno, ¿cómo he leído, cómo he enfocado esta presentación? Como el título lo dice, laicas, laicos y sinodalidad. He hecho un trabajo sencillo de poder recoger, a través de donde tienen, este es el documento final del sínodo, ¿no? Que con la editorial San Pablo le hemos trabajado con unas guía de lectura y preguntas para trabajar justamente en comunidades, ¿no? Con los numerales, y en esta ocasión me he detenido en los numerales que tienen que ver con los laicos y las laicas. Es uno de los puntos más enriquecedores del documento final, porque siempre comentan qué piensa del sínodo o cuáles son las ideas ¿no? del sínodo o las propuestas, las esperanzas. Yo digo que el primer paso para poder discutir, conversar, es conocer qué dice el texto, ¿no? Cómo hemos hecho un camino de 4 años para llegar a estos frutos, más gustosos, menos gustosos, más adecuados, menos adecuados, pero es esto. Y yo creo, soy un hombre convencido que la propuesta del camino sinodal es eso, es una propuesta, es una semilla, ¿no? Entonces, ahora pero lo tiene, no sé si, a ver, puedo ir pasándolo. ¿Quién lo tiene? Creo, Sophie, ¿sí? Yo te voy indicando para que vayas pasando el, ¿sí? Bien, Juan. No. Ya, muy bien. El siguiente entonces. Gracias, gracias, Sofi.
A ver, lo primero es el documento, el primer documento, bueno, la oración que hemos hecho con Susana Vaca, siempre les dejo el Ad Sumus Sancte Spiritus que cada día acompañaba, es del Vaticano II, el soplo es del Vaticano II, hasta en la oración, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo hemos hecho un momento de oración con Susana, que nos ha ayudado, pasamos al siguiente. Yo empiezo con las primeras líneas, miren ustedes, del documento preparatorio para el sínodo, el primer documento oficial del Sínodo del año 2021, 4 años. El documento empieza así: la Iglesia de Dios es convocada en sínodo, ¿no? Muy acertada esta frase. ¿Por qué? Porque estamos en camino sinodal, estamos convocados en camino sinodal. No se ha cerrado nada, ¿no? Se cierran etapas, momentos, pero el camino continúa, ¿de acuerdo? Entonces creo que esa actitud nos va a ayudar para lo que sigue. Han sido, pongo ahí, 4 años de caminar juntos, ¿no? Es la primera vez en la historia de la iglesia que un sínodo, un sínodo en general de obispos ha durado 4 años, con 2 sesiones en Roma, pero todo un camino. No es el momento de entrar en ello, pero que sepan que es un largo camino, desde la jurisdicción, desde cada jurisdicción, parroquia, hasta la Asamblea General en Roma, ¿no? El siguiente. Esto, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles han sido los aportes, ¿no? Para la segunda sesión de la Asamblea, que fue la que generó este documento, las ideas que están aquí? 4 puntos importantes. Primero, los aportes que surgieron a través al finalizar la primera sesión del Sínodo de octubre de 2023, ¿no? Esto volvió al pueblo de Dios, a las diferentes comunidades, y a través de las conferencias episcopales se creó un documento que recogía. Esto fue un insumo. Un segundo momento muy importante en Roma fue el encuentro de los párrocos para el sínodo. Sabemos muy bien por diferentes motivos, diferentes experiencias, que el rol de los párrocos es muy importante en el camino sinodal. Entonces tenemos que involucrar, y esto va lento, hay mucha resistencia, pero es una situación que no podemos evitar o evadir, ¿no? La presencia y el rol de los párrocos. Entonces se convocó desde Roma y fue una experiencia muy positiva. Luego el Instrumentum Laboris, que ustedes conocen, del año pasado, de junio, muy enriquecedor, que la verdad fue un motor para la reflexión. Y finalmente, los 10 grupos de trabajo que, miren ustedes, siguen en actividad, ¿no? Son los 10 grupos de trabajo que recogieron los temas más difíciles, digamos, más necesitaban una reflexión mayor y por tanto no podían terminar de ser reflexionados con la segunda sesión. El siguiente slide, por favor. Están los 10 grupos, ahí tienen los 10 grupos de trabajo, ¿no? Su audio, Padre Juan, su audio no está, lo ha silenciado. Vuélvalo a activar, por favor. A ver, perdón, gracias. Ahora sí, muchas gracias, gracias. Son 10 grupos de trabajo, ¿no? La relación con las iglesias orientales, que es un tema que a nosotros quizás nos suena muy lejano, pero es muy presente para este momento de la iglesia, más aún, por ejemplo, la situación de guerra que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Y la desaparición de la población cristiana en muchos países de Oriente. Es un tema que preocupa a la Iglesia Universal. Segundo, la escucha, el grito de los pobres. Tercero, no puedo entrar por tiempo, pero para que vean lo amplio de cada uno de estos enfoques, la misión del espacio digital, fundamental. La revisión de Ratio Fundamentalis, es decir, de la formación de seminarios. En este punto puedo decir que Italia ya ha dado un paso, la Conferencia Episcopal italiana ha hecho una Ratio Nationalis, así la ha llamado, ¿no? Ad experimentum, sobre la formación de los seminaristas en clave sinodal. Luego, las cuestiones teológicas y canónicas, esto es importante. El grupo 5 tiene que ver con todo lo ministerial que vamos a tocar en un momento, los diferentes ministerios en la iglesia, ordenados, no ordenados, instituidos, no instituidos, y allí, por ejemplo, el rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Que es el número 60 del documento final. Y luego, en ese grupo 5 la dimensión canónica, los cambios que el derecho canónico necesita hacer de manera urgente para seguir dinamizando, ¿no? El espíritu sinodal en la iglesia. Ya existe una comisión desde el año 2023 incluso,
pero esta otra está trabajando en las propuestas. ¿Cuál es el objetivo de estos 10 grupos? Que a mayo de este año le entreguen al Santo Padre un grupo de propuestas, ¿no? Para realizar los cambios que a partir de la sino de la sinodalidad y de los grupos de estudio, el Papa Francisco puede hacer. El grupo 6 tiene que ver sobre la perspectiva sinodal del obispo, la vida consagrada y las agregaciones eclesiales. Aquí entraría sin duda toda la dimensión de movimientos eclesiales, movimientos laicales allí. 7, la figura del obispo, sabemos muy bien, en clave sinodal, ¿no? Cómo se forma, cómo se propone y cómo vive y actúa un obispo en una iglesia sinodal. El rol de los nuncios, clave también, ¿no? También un área de mucha resistencia. El número 9 son los temas complejos, ¿no? Acá se llama cuestiones doctrinales controvertidas. Aquí, por ejemplo, Monseñor Carlos Castillo es el coordinador de este grupo, del grupo 9, ¿no? Temas teológicos de frontera, la reflexión que eso significa, y finalmente los frutos del camino ecuménico, ¿no? Si estamos hablando del camino sinodal, es una inspiración del Vaticano II, la dimensión ecuménica es clave, ¿no? El diálogo con otras familias cristianas. Muy bien, el siguiente, por favor. Esta es la foto de familia del encuentro de párrocos para el mundo. Estuvimos ahí, ustedes ven ahí a Halik. De la preparación del asesor. Esto ujú. Gracias, justo, estoy ahora. Gracias. De las parroquias, los párrocos del mundo entero, fue 3 días. Ven ahí a Thomas Halik, por ejemplo, él nos dio un par de charlas muy interesantes, bueno, y otros teólogos que estuvieron por allí. Un insumo importante. Del Perú estuvieron 2 sacerdotes, 2 párrocos presentes. El siguiente, por favor. El instrumentum laboris, muy bien, pasémoslo porque tiene. Ahí está. Perdón, el anterior, Sofi. Ujú. Muy bien, el instrumento de Dios, ¿por qué fue importante? Fue el documento de trabajo para la segunda estación. Y miren ustedes cómo ya se enfocó. Primero que es, lo decía el cardenal Grech, el secretario del sínodo, ¿no? La maduración de un consenso. Consenso va a ser muy importante para entender la dinámica sinodal, ¿eh? ¿Qué es el consenso? Luego, los fundamentos, que luego se transformó en el documento final, se llamó el corazón de la sinodalidad, la primera parte, y luego 3 perspectivas que marcaron también la reflexión de la sala sinodal. Las relaciones, ¿no? Entender que la iglesia es un lugar de relaciones más que una institución de instancias, ¿no? Segundo, los caminos, en ese sentido, los contextos diversos, las realidades culturales y un concepto que se acuñó muy bien en el sínodo fue la dimensión histórica comunitaria de la iglesia y finalmente los lugares, ¿no? Los lugares ya no como un espacio territorial concreto, sino por la dimensión de la movilidad humana, ¿no? Los lugares, si hablamos de iglesia, las parroquias, se transforman en territorios existenciales, ¿no? Ya no territorios físicamente hablando. Que, por ejemplo, esta es una limitación del derecho canónico. El derecho canónico sigue, porque claro, es del 83, ¿no? Está en plenas modificaciones, presentando la parroquia como un lugar estático, ¿verdad? Como una institución. Y esto ha cambiado. Y finalmente las conclusiones. Ahora sí, el siguiente slide, que es la foto de familia del sínodo de octubre pasado. Acá, ¿qué les puedo decir? Que fue muy inspirador y muy acertado de parte del Papa Francisco hacer 2 sesiones, ¿no? Porque el 2023, en octubre 23, fue un espacio para conocerse. La gente había que romper el hielo, como decimos, ¿no? Eso en el 2023 y ya en el 2024, ya el hecho de reencontrarnos después de un año, de dialogar, fue muy enriquecedor y generó un ambiente de confianza capaz de discutir con mayor libertad los temas más complejos, pero al mismo tiempo, diría yo, aquellos temas que uno, nos unen y dos, nos abren perspectivas a seguir profundizando. En otras palabras, hubo menos temores a enfrentar los temas que de manera clásica sabemos el sínodo trajo, ¿no? Que lo podemos conversar en un rato también. El siguiente, por favor. Ahí, muy bien. El documento final, tienes el siguiente, por favor, Sofi. Bueno, lo resumo en hay 2 frases dentro del documento final que es una síntesis. Esto les puede ayudar a todos nosotros, ¿no? Porque cada uno puede tener una idea de sinodalidad, de sínodo, pero insisto en este punto. ¿Qué dice el documento final sobre el sínodo?
lo pongo en el número 28, el número 87. Dice, en términos simples y sintéticos, se puede decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer la iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y cada mujer, irradiando la luz de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, camino de renovación en ese orden. Y en ese orden, y a la vez interactúan, ¿no? Renovación espiritual y reforma estructural. No hay sínodo sin renovación espiritual y no hay sinodalidad sin reforma de estructuras, ¿no? Que hacia eso vamos. Y el número 87, la sinodalidad define el modo de vivir y de operar que califica a la iglesia, ¿no? O sea, la sinodalidad, de alguna manera, alguien lo decía también, el signo de la sinodalidad es un signo sobre la iglesia, sobre la forma de ser iglesia, la eclesiología. Aquí estamos reflexionando sobre la forma de ser iglesia y qué bien lo recoge el sínodo, ¿no? Indica al mismo tiempo una práctica esencial en el cumplimiento de su misión. Discernir, alcanzar consenso, otra vez, miren ustedes qué importante este término, consenso, decidir mediante el ejercicio de las diferentes estructuras e instituciones de la sinodalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente. Les presento allí algunas ideas que resume, yo lo llamo así, el documento, ¿sí? Uno, la sinodalidad es ante todo una disposición espiritual, ¿no? Este es un término del cardenal Gregg también, una disposición espiritual. La escucha, silencio como actitud de cambio, ¿no? Aquí ya les suena quizás la metodología sinodal, que es la comprensión del espíritu, pero es un diálogo entre escucha y silencio, ¿de acuerdo? Esto es clave en todo momento. Somos, integro aquí los tres términos más usados, somos cuerpo de Cristo que camina como pueblo de Dios guiados por el Espíritu Santo. Él lo recoge el documento, es armonizar la diversidad. Luego el número 44 es importante, ¿no? Si el método es la comprensión del Espíritu, la brújula que guía esto es el discernimiento eclesial, ¿de acuerdo? Es importante tener, a ver, poner en orden los términos, ¿no? El camino sinodal es el método, la discernimiento eclesial es la brújula, ¿sí? La metodología es la comprensión del espíritu. ¿De acuerdo? Luego podemos profundizar. El siguiente. Transparencia, toma de decisiones, rendición de cuentas y evaluación. El discernimiento eclesial, miren ustedes, se aterriza, se vuelve concreto en estos 4 pasos, dice el documento el número 79, ¿no? Transparencia, toma de decisiones, rendición de cuentas y evaluación. Ojo, no solamente uno puede ver acá mucha terminología administrativa, que es importante, pero también pastoral, ¿no? Los planes pastorales tienen que tener en cuenta estos 4 elementos fruto del discernimiento espiritual. Aquí ya estamos, ¿no? En un puente entre la teoría y la praxis, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos en eso. La misión, ¿no? Si el fin último de una iglesia sinodal es la misión, ¿no? Como lo dije en el slide anterior, implica a todos los bautizados, ¿no? Y aquí ya empezamos a aterrizar al rol de los laicos y las laicas. El siguiente. En ese sentido, ven, podemos agradecer nuestros carismas, vocaciones y ministerios, ¿sí? El sínodo distinguió entre estos tres momentos, digamos, ¿no? Del espíritu. Carismas, ¿no? Vocaciones, ¿no? El carisma, el caris, ¿no? Muy paulino esto. Vocaciones, que es un llamado, ¿no? Y el ministerio es la respuesta. ¿De acuerdo? El carisma dinamiza a través del ministerio, que no necesariamente es un ministerio ordenado. Cuando hablo de ministerio no es el presbítero o el diácono o el obispo, ¿no? Todos ejercemos un ministerio. Esto es un redescubrir, la verdad, el rol, en este caso, por ejemplo, de los laicos. Y las 3 partes tienen como hilo conductor la conversión, ¿no? Los que han revisado el documento saben que el hilo conductor del documento final es la renovación. ¿De qué? 1, las relaciones. ¿Ven? Volvemos al instrumento laboris. 2, la conversión de procesos. Transparencia, toma de decisiones, rendición de cuentas y evaluación. Y finalmente los vínculos. Vínculos entre hijos e hijas de Dios, entre parroquias, entre diócesis, entre conferencias episcopales. Y la presencia del obispo de Roma. Dinamizar. Número 19, clave. Todo cambio lo impulsa a volver a escuchar a los pobres, excluidos, a los últimos y las últimas. En este caso,
la presencia, por ejemplo, de la realidad. Son 6 párrafos, 6 momentos del documento que habla particularmente de los abusos. Recuerden también que la sesión de octubre del año pasado empezó con una vigilia penitencial. Eso es importante porque fue pedir perdón por todos los pecados de la iglesia, especialmente a las víctimas de abuso. Eso dinamizó la reflexión. Muy bien. El siguiente, por favor. Aquí tienen un flash, digamos así, una foto de las 5 partes del documento final, que lo acabo de sintetizar, si quieren, unas ideas fuerza, ¿no? El hilo conductor, como decía, es la conversión, y ya el motor, el icono bíblico que inspiró el documento final fueron los relatos de Jesús resucitado, ¿de acuerdo? Juan capítulo 20 y capítulo 21, y habla el corazón de la sinodalidad, la conversión, invitado del espíritu de conversión, en la barca juntos, donde encuentra Jesús, echar las redes, la conversión de procesos, una pesca abundante, el fruto de la colaboración, y aquí un término clave que luego les voy a presentar brevemente también, el intercambio de dones, y finalmente la dimensión misionera formativa, ¿no? También yo los envío. Cada una de las partes se desarrolla en lo que les comenté al momento anterior. Si se dan cuenta, lo llamé así, lo tomé de la primera parte, ¿no? La espiritualidad de la sinodalidad, ¿no? El espíritu que motiva la acción sinodal. Muy bien, el siguiente, por favor. Imágenes claves de la asamblea. Ahí vemos, por ejemplo, escogí la primera porque está ahí nuestra querida amiga María Dolores, mexicana, ¿no? Una religiosa que trabaja con migrantes, ahora de estar sufriendo mucho por la situación de Trump. Y en ese momento ella fue presidente. Primera vez en la historia que un sínodo de obispos tiene una presidente, ¿no? Del aula en la mesa principal. Y abajo, las diferentes mesas de trabajo que vimos que estuvieron, el fruto de este trabajo fue el documento final, como fruto, ya les digo, este camino de 4 años. Muy bien, el siguiente, por favor, Sofi. Ahí les presento, ¿no? Ya les dejo los números, no voy a leer, solamente resalto lo que digo, lo que he resaltado, para que tengan presente cuáles son los números claves del documento final que hablan de los laicos y laicas, ¿no? Por ejemplo, carismas y misiones. La misión implica a todos los bautizados. Lo dije, lo profundizo aquí. La primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio, ¿no? El Lumen Gentium, es decir, el Vaticano II, estuvo muy presente durante las discusiones sinodales. No todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministerios deben ser instituidos, ¿no? Eso es romper ya el esquema del Código de Derecho Canónico, por ejemplo, ¿no? En una iglesia sinodal misionera se pide la promoción de más formas de ministerios laicales, es decir, ministerios que no requieren el sacramento del orden, no solo en el ámbito litúrgico. Pueden ser instituidos o no instituidos, ¿no? ¿De acuerdo? Si la tendencia es dar un rol al laico en la iglesia, no significa que ese rol tiene que reforzar la dimensión litúrgica, sacramental, ¿no? Eclesial. No, hay muchos más ministerios y ahí sí nos falta mucha creatividad. Por ejemplo, se propuso uno que no fue, les voy a ser sinceros, no fue, a ver, aceptado por toda la sala. Lógico, porque hay diferentes, ¿no? Matices, sensibilidades pastorales en la Iglesia Universal, ¿no? Que fue, algunos de ustedes tienen ahí presente, el ministerio de la escucha, ¿no? El ministerio de la escucha y de acompañamiento que se presentó como sugerencia y como idea, que no tiene que ver necesariamente con el sacramento de la confesión o la reconciliación, ¿no? Sino que se trata de acercar, ¿no? a hombres y mujeres de fe, alejados por mucho tiempo, de diferentes experiencias, una puerta de entrada a la comunidad eclesial, ¿no? Entonces, como una sugerencia. Pero es eso, sugerencia. ¿Cuántos más propuestas pueden haber a nivel local, ¿no? de ministerios laicales? Es una puerta, la verdad, muy, muy interesante para seguir profundizando. Hay una primera presentación, nuevos detalles. Luego, otro término importante que son los organismos de participación. A ver, aquellos organismos que ya existen, que ya están contemplados en el derecho canónico y en la vida pastoral de la iglesia. Me refiero a nivel de parroquia, consejos pastorales, consejos de asuntos económicos, el consejo de los presbíteros, ¿no? que asisten al obispo y demás.
Pero nuevamente aquí se abre otra puerta, ¿no? Una distribución más articulada de tareas y responsabilidades, ¿no? Y aquí se acuñó la frase o el término que es importante, podemos discutirlo también, la corresponsabilidad diferenciada, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Nuestro ser bautizado, si hablamos de los miembros de la iglesia, ¿no? Nos da el mismo carácter, ¿no? Como saben bien, Lumen Gentium 12, ¿no? Nos permite ese consensus en el sensus fidei, ¿no? En el sentido de la fe, y aquí el documento final nos abre a generar organismos de participación con una fuerte presencia laical, ¿no? Esa es una cultura que hay que ir animando y es un proceso, ¿no? Es un proceso. Particularmente esto fue muy discutido, miren ustedes, en la toma de decisiones. O sea, toma de decisiones, depende del obispo, no necesariamente. Depende de los párrocos, no necesariamente. Si hablamos de una iglesia sinodal, tenemos que tener claro, ser conscientes que la toma de decisiones es que se viene un término en inglés, que es making decisions, ¿no? Se jugó con esto ya desde el año 23. Taking decision, making decision, ¿no? Tomar decisiones y fabricar, construir las decisiones. ¿Estamos? Entonces, ven, esto es importante como encarnar el proceso sinodal. Y esto ayudará, como lo pongo ahí, a dos cosas, ¿no? Luchar, superar el clericalismo, ¿sí? Y que particularmente se expresa en los abusos sexuales, económicos, de conciencia y de poder por parte de los ministros, ¿no? Se rompe con esta dinámica, ¿no? De pequeños grupos de poder, pequeños grupos, ¿no? Decisionales, justamente, ¿no? Para que vean el efecto que tiene los organismos de participación. Número 74. El siguiente, por favor. Muy bien, entramos en lleno. Los números 77 en adelante están dedicados a los laicos y a las laicas. A los fieles laicos, hombres y mujeres, se les debe ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio. Miren que las frases no son gratis, ¿no? Se trabajaron mucho en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración, y ahí está el término, corresponsabilidad diferenciada. Del proceso sinodal surgen en particular algunas necesidades concretas a las que deben responder de manera adecuada los diferentes contextos. Sepan ustedes que la palabra contextos es una de las más frecuentes. Cuando uno hace un mapa de palabras, ¿no? Una nube de palabras, mejor dicho, contextos que más surgen. Entonces, ¿qué sugiere el sínodo? Número 77, el siguiente slide, por favor. ¿No? Hay propuestas concretas. Por ejemplo, una participación más amplia de los laicos y laicas en los procesos de discernimiento eclesial en todas las fases de los procesos decisionales, elaboración y toma de decisiones. B, un acceso más amplio de laicos y laicas a los puestos de responsabilidad en las diócesis y en las instituciones eclesiásticas, incluidos, miren, seminarios, institutos y facultad de teología, en consonancia con las disposiciones vigentes. Ya existen, pero hay que enriquecerlas, hay que profundizarlas, ¿no? Profesores, acompañantes, ¿no? A nivel de jerarquía, si quieren, mejor dicho, de curia, ¿no? Administradores, ¿no? Equipo de asesores. Saben ustedes que existen muchas diócesis del mundo, por ejemplo, la Comisión de Escucha, de Prevención de Abusos. Se indica que tiene que estar formado por laicos para que vean qué importante son servicios fundamentales en la iglesia. Un mayor reconocimiento y apoyo a la vida y a los carismas de los congregados, consagrados, perdón, y consagradas, y a su empleo en puestos de responsabilidad eclesial. De el aumento del número de laicos y laicas cualificados que desempeñen, por ejemplo, como jueces en procesos canónicos, ¿no? Hombres y mujeres abogados que ayuden en eso. Finalmente, reconocimiento efectivo de la dignidad y el respeto de los derechos de quienes trabajan como empleados de la Iglesia y de sus instituciones, ¿no? También se tocó ese punto de todos los que forman parte, ¿no? Laboral en todas las instancias de la Iglesia como institución. Número 77, por ejemplo, es para revisar. ¿Y qué significa esto, la toma de decisiones? Yo lo tomo en número 87, ¿no? Para que quede más claro. En la Iglesia Sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones, ¿no? Comisión Teológica Internacional, en un documento que sacó sobre la sinodalidad.
Y dice, fomentar la participación más amplia posible de todo, ojo con esto, más amplia posible de todo el pueblo de Dios en los procesos decisionales es la manera más eficaz de promover una iglesia sinodal. Ojo, la manera más eficaz es fomentar la participación, ¿no? Sin participación no hay un efecto amplio y positivo de la sinodalidad. Si es cierto en efecto que la sinodalidad define el modo de vivir y operar que califica la iglesia, el modo de ser iglesia, indica al mismo tiempo una práctica esencial. Esto debió puesto en negritas. Una práctica esencial en el cumplimiento de su misión, ¿no? En este camino de discernimiento eclesial, particularmente en la toma de decisiones. Muy bien, siguiente, por favor. Último, digamos, reflexión. En la misma barca navegamos juntos, ¿no? Esto inspira la segunda parte del documento. ¿Qué significa esto? Creo que tengo ahí dos slides para esto. Comunidad como sujeto histórico. Esta es una novedad del sínodo que se sigue trabajando. ¿No? Hay un grupo de teólogos que están profundizando mucho en este concepto. El número 88 dice, la comunidad de los discípulos convocados y enviados por el Señor no es un sujeto uniforme y amorfo. Es su cuerpo con muchos y diversos miembros. Ojo con esto, un sujeto histórico comunitario. Esto es rescatar el espíritu del Vaticano II, ¿no? Varios autores, teólogos del Vaticano II, hablaban del sujeto histórico que se recupera, ¿no? En el que ocurre el reino de Dios como semilla y principio, ¿no? Y aquí, ojo, hay un fundamento, ¿no? Que ustedes saben muy bien, el Vaticano II no solamente fue la palabra de Dios que ilumina, ¿no? Toda reflexión teológica y por tanto práctica, sino también los patrísticas, los padres de la Iglesia. Y miren, retoma el documento final dos padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía y San Cipriano de Cartago. ¿Qué dice el primero? Este triple nihil sine. Nada sin el obispo, nada sin el consejo de los presbíteros y diáconos, y nada sin el consentimiento del pueblo de Dios, ¿no? Cuando se rompe esta lógica del nihil sine, se oscurece la identidad de la iglesia y se inhibe su misión. Miren qué importante, ¿no? Este término, sujeto histórico comunitario, ¿no? En la participación, el Papa Francisco lo dice de otro modo, ¿no? Todos, algunos, uno, ¿no? Todos, algunos, uno, en esa dinámica. Muy bien, y el siguiente. Cambios a corto plazo. Uno dice, bien, ¿no? ¿Cómo indica el documento final hacia dónde vamos? Una correcta decisión puesta en práctica de procesos decisionales auténticamente sinodales contribuirá al progreso del pueblo de Dios en una perspectiva participativa, en particular a través de mediaciones institucionales previstas por el derecho canónico, especialmente los organismos de participación. Sin cambios concretos a corto plazo, la visión de una iglesia sinodal no será creíble y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerzas y esperanzas del camino sinodal, ¿no? Esto es importante porque aquí se espera que dentro de este año, ¿no? Con los aportes de los grupos de trabajo, hayan propuestas concretas que venga el Santo Padre para poder, ya les digo, ¿no? Implementar los cambios necesarios a nivel del Código de Derecho Canónico. Es clave. Yo, la verdad, les digo, con mi experiencia en Roma, yo no tenía poquísima atracción por el derecho canónico, viviendo ahí en el Pío latinoamericano con tantos sacerdotes diocesanos, diferentes dioses de América Latina, uno también va encontrando el sentido positivo, ¿no? Que puede dinamizar, o sea, que puede sustentar, sin quitar lo que está en el corazón de la propuesta sinodal, ¿no? Que somos más que institución, somos relaciones, ¿no? Somos relaciones humanas. Muy bien, y el siguiente. Los consejos pastorales, ¿no? En lo concreto saben muy bien que existen consejos pastorales, cómo potencializarlos, lo dice el número 107, ¿no? Prestar atención a las experiencias de reforma y a las buenas prácticas ya existentes en la creación, esto es nuevo, de redes de consejos pastorales a nivel de comunidades de base, parroquias y zonas, hasta llegar al consejo pastoral diocesano. Esto, por ejemplo, les puedo comentar ahora y quizás también en el conversatorio posterior, ya se está impulsando a nivel de la Iglesia de Lima, ¿no? El Monseñor Carlos está ya convocado la segunda Asamblea Arquidiocesana Sinodal para enero de 2026. Estamos trabajando ahora en la formación y preparación de los agentes pastorales, facilitadores, y aquí podemos conversar, sería muy importante la participación de ustedes, por ejemplo,
Les comento, mañana me reúno con jóvenes líderes de la arquidiócesis, son 250 en la parroquia San Francisco de Borja, para trabajar la metodología sinodal, la conversación del espíritu, y ya saben ellos que voy, no hay lonche gratis, decía en feliz memoria Bologna Vers, ¿no? Pedirles a ellos que sean los facilitadores en las asambleas parroquiales que se están preparando de cara a la asamblea arquidiocesana, ¿no? Entonces también sí, de la mesa de movimientos laicales puede salir, ¿no? Yo lo pido, realmente hago una petición, sería muy interesante que podamos apoyar las asambleas parroquiales, ¿no? Hay mucho, yo diría, yo se los digo en breve, ¿ah? Casi más del 50% de los párrocos están animados en empezar un camino sinodal en Lima. Ojo, que ya es bastante, ¿no? Luego hay un grupo de indiferentes y hay un grupo que ejerce resistencia, ¿no? Pero ya que más de la mitad de los curas pidan que se haga la asamblea sinodal, ya es un avance. Bueno, eso está ahí. Y el siguiente, creo que voy cerrando ya, sí, último, así, ¿no? Como un sujeto histórico, también el 114, el documento final, plantea algo muy interesante sobre el lugar, miren, ¿no? Esta evolución social y cultural exige que la Iglesia se interrogue sobre el significado y su dimensión local y cuestione sus formas organizativas para servir mejor a su misión. Sin dejar de reconocer el valor de la presencia de contextos geográficos y culturales concretos, es esencial entender el lugar como realidad histórica en la que toma forma la experiencia humana, ¿no? Lugares, en otro punto lo dice, lugares existenciales. Es allí, en la trama de las relaciones, que se establecen donde la Iglesia está llamada a expresar su sacramentalidad y a realizar su misión. Ese es un punto, se los dejo ahí porque esto hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que orarlo, ¿no? El documento está dando pasos bastante interesantes para entendernos como iglesia, ¿no? Como iglesia local. Muy bien, el siguiente, voy cerrando ya. Los conceptos y criterios relevantes. ¿Qué novedoso hay en el documento final? El siguiente slide, por favor. Le dejo una lista, no hay tiempo para profundizar, pero para que vean ustedes, ¿no? Me he dedicado preparando este material a poder recoger aquellos conceptos, criterios relevantes del documento final que nos puede decir algo nuevo, ¿no? La implementación del sínodo, estamos en la fase de implementación, la conversión espiritual, la dimensión constitutiva de la Iglesia, los laicos y laicas, y es lo que hemos trabajado hoy, la corresponsabilidad diferenciada, la prioridad de contextos, carisma, vocación de ministerios, el ministerio ordenado al servicio de la armonía, esto es importante, no puedo profundizar, la participación de laicos en la vida de la Iglesia, el discernimiento eclesial, la toma de decisiones, que también he hablado, la palabra de Dios, punto de partida, criterio y todo discernimiento, la Iglesia, sujeto histórico, la transparencia, rendición de cuentas, evaluación, organismo de participación, la cultura y digital, una saludable descentralización, ¿no? Que es del Evangelium Gaudium, la cultura de tutela, miren, y de protección importante, son 4 números que dedica a esto el sínodo, y finalmente el intercambio de dones, ¿no? A nivel de comunidades, a nivel de parroquias, a nivel de diócesis y de países y de conferencia episcopal, ¿no? Entonces, vean, un buen grupo de criterios relevantes. El siguiente, cierro ya. La conversación del espíritu, para que simplemente les presento la dinámica, la metodología es importante. Uno va con el otro, ¿no? La comunión, ¿no? La comunión, que fue una teología trabajada mucho en el Vaticano II, va camino hacia el consenso, ¿no? Una comunión, ¿para qué? Para consensuar. ¿A través de qué? Del diálogo, ¿no? De la escucha, de la confrontación, del intercambio de ideas, ¿no? Del discernimiento y de la toma de decisiones. No hay discernimiento sin toma de decisión. La base de esto es la Trinidad, ¿no? La base teológica, la inspiración teológica, la comunión trinitaria, ¿no? Y bueno, la triple comunión de fieles, la comunión de iglesias y la comunión de obispos, ¿no? En el colegio de obispos. El consenso puede entender como convergencia de estos 3 consensos que existen. Finalmente, como ven, la labor del camino sinodal es caminar reuniendo en diálogo las diversas voces, ¿no? De la comunión al consenso. Esa es la dinámica, de la comunión al consenso. Por eso el Papa dice, ¿no? Que no hablamos de una cuestión democrática, ¿no? De una cuestión de votación, de voto. Bueno, tampoco es una monarquía la Iglesia, ¿no? Es un espacio de búsqueda de consenso. Hacia eso vamos. Es un camino cuesta arriba, pero posible. Muy bien, algunas cosas que me quedan como ideas que he ido recogiendo también.
Puedes irlo pasando, Sofi, para que vayan apareciendo, ¿no? Un mundo de cambio, una iglesia capaz de transformarse para un mejor y mayor servicio del Evangelio. Estamos en una etapa de la recepción, ¿no? La gran ausente en todo el camino del Vaticano II fue la recepción. El camino sinodal es la recepción del Vaticano II. A nivel universal, América Latina avanzó mucho en ese sentido, ¿no? Lo entiende muy bien, pero el sínodo le está dando ese impulso al Vaticano II y su implementación. Un proceso de, miren, conversión permanente y de reestructuración paulatina. ¿De acuerdo? Conversión permanente y reestructuración paulatina. La descentralización sana, que es Evangelii Gaudium, por una diversidad y variedad eminentes, ¿no? Estamos en una cultura que cambia, digamos así, la cultura del cambio. Por tanto, hay que descentralizar, ¿no? Ya Roma, Europa, digamos, el centro ya se queda, decimos en términos coloquiales, se queda chico en todo esto. La autoridad doctrinal y pastoral de conferencias episcopales es un gran reto. Esto hemos conversado, acaban de terminar ahora la asamblea, ¿no? Y hay muy pocos, ha avanzado. En esa asamblea, muy poco de sinodalidad me parece la verdad increíble, ¿no? Sobre el tema de sinodalidad, porque hay resistencia. Ustedes les comento una anécdota, ¿no? El párrafo que habla sobre esto, la autoridad doctrinal de las conferencias episcopales, fue uno de los que menos votación, fue aprobado, ¿no? Todo el documento fue aprobado en primera vuelta, digamos, pero este párrafo tuvo resistencias. O sea, que los obispos no se sienten capaces, ¿no?, de generar pensamiento teológico y doctrinal a nivel de conferencias por países, ¿no? Hay todavía una dependencia, no sé si sana o no sana, de Roma, ¿no? De la autoridad doctrinal de Roma. Luego, una reflexión, hay que hacer una reflexión de los ministerios bautismales, todos, y ordenados, ¿no? Es importante este diálogo de ministerio. Debilidades que encuentro, pueden haber más, yo me reúno a tres, ¿no? La falta de preparación para esta recepción, ¿no? La falta de preparación, ¿no? Se nos vino el camino sinodal, hay mucha motivación, pero yo cada vez que me encuentro con congregaciones, con parroquias, con movimientos, con grupos, siempre hay una como que cierta resistencia, ¿no? O al cambio natural, pero hay que seguir. Por eso digo que hay que impartir del documento, hay que impartir las reflexiones que han sido dadas, ¿no? Podemos discrepar, pero hay que conocerlas, ¿no? Segundo, una influencia digital en el mundo y en la iglesia que no está bien mapeada. Yo creo que las redes sociales siguen ejerciendo un poder que no lo estamos asumiendo, incluso en el camino sinodal, el proceso sinodal. Y finalmente, el perfil del obispo de una iglesia sinodal misionera es el gran reto, ¿no? Saben ustedes que hay diócesis donde si el obispo no está en sintonía sinodal, no se habla de sínodo. Eso no puede ocurrir. Entonces tiene que haber ahí todo un camino de perfil de elección de obispos en clave sinodal, ¿no? Es eso, claro, por eso los nuncios, ¿ven? Que uno de los grupos de trabajo también es cómo formar nuncios en clave sinodal, ¿no? Entonces, esos son los retos. Creo que ahí termino, no sé si hay un like. Sí, bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido a esta hora con estos temas y les dejo el PPT que lo puedan también compartir y discutir. Gracias, muchas gracias por la No, atención. las gracias a usted, Padre Juan, muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación sumamente rica, abundante en información y en muchas sugerentes líneas de pensamiento y aportes que tenemos que seguir profundizando. Y precisamente invito a Isabel Quesada de la UNEC, nos va a leer las preguntas que están apareciendo en el chat. Va a haber un espacio, tenemos unos pocos minutos, pero hay que aprovecharlos muy rápidamente. Las preguntas, por favor, las pueden hacer a través del chat de este Zoom. Isabel nos la va a leer. Por favor, Isabel, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal? Sí, Perfecto. gracias. Gracias, Viviana, por el pase. Gracias, Padre Juan, por toda esta información que nos ha desarrollado, ¿no? Hay un par de preguntas acá, por ahora. Ojalá ver si se anima más, ¿no? Hay una primera pregunta que dice, como iglesia sinodal, ¿cómo podemos ser escuchados por la conferencia episcopal? Y hay otra segunda pregunta que dice, ¿no? Hay algunas instituciones, como el Sodalicio y otras que están en investigación, ¿cómo se puede generar sinodalidad desde esos espacios, ¿no? ¿Cómo poder generar ese ambiente sinodal? Creo que en línea de lo que comentaba hacia el final también, ¿no? De la presentación. Es un poco, creo, la orientación de estas preguntas, ¿no? Ujú.
A ver, si entendí la primera, la segunda quizás podemos conversar más. Escuchar por la conferencia, yo creo que es generar el camino sinodal nos está dando espacio, me incluyo porque todos somos de alguna manera laicos, ¿no? Nos digo laicos, nos está dando ese espacio. Yo creo que un impulso o reimpulso, ¿no? Misionero para el rol y en primera línea el Papa Francisco, ¿no? De el rol de la participación activa de los laicos, ¿no? Digamos, y que salen de la sacristía, que salen incluso del templo, ¿no? O sea, la iglesia abarca más que el templo, y si bien yo admito que no se ha profundizado, porque también se discutió, me acuerdo en las mesas, yo estaba en mesas en lengua española, ¿no? El rol solamente se dice en dos párrafos de las cosas temporales, incluso cita ahí el Vaticano II, ¿no? Pero todavía se puede seguir profundizando en esos roles, ¿no? Extraeclesiales, digámoslo así, como cristianos y cristianas, como miembros de la iglesia en la sociedad. ¿De acuerdo? Yo creo que eso, hoy por hoy, hablando del Perú, ¿no? Es un campo vacío, ¿no? Es un campo que no se está abordando. Y de alguna manera eh, podemos ejercer presión en ese sentido hacia la conferencia episcopal peruana, ¿no? Quizás este año estaba centrado todo en la elección del nuevo presidente, ¿no? Y de las comisiones. Pero es bastante, diría yo, desalentador, digamos, y que no se haya abordado las conclusiones del documento. Ha sido la primera asamblea después del sínodo. Entonces, ya, por ejemplo, ahí ya se está viendo que hay una limitación institucional, ojo, ¿por qué? Porque no es la conferencia, pero es un grupo de obispos, ¿de acuerdo? Y tenemos como laicos, laicas también parte de una iglesia local. Y yo sí estoy esperanzado en muchas de las elecciones de los líderes, ¿no? de este grupo, por ejemplo. Bueno, con la presidencia quizás es más delicado hablar, pero las dos vicepresidencias, para hablar en concreto, ¿no? La pregunta, son obispos que están promoviendo caminos en su diócesis. Yo voy a ir ahí, haré el esfuerzo, estaré en Chosica el 8 y 9 de febrero, porque van a tener su primera asamblea eclesial sinodal, ¿no? Diocesana, son 520 agentes pastorales, ¿no? Habrá sus limitaciones, es la primera vez, pero están haciendo el esfuerzo de hacer un cambio. Y eso trae mucha novedad. Eso significa que, ¿no? A la pregunta, que a través del primer vicepresidente de conferencia episcopal está llegando la voz del pueblo de Dios a la conferencia episcopal. Entonces, hay que seguir promoviendo y hay que facilitar. Por eso no, digo, no es poca cosa esto que le estoy pidiendo de la colaboración. Porque si un obispo dice, yo quisiera hacer una asamblea arquidiocesana, ¿cómo hago una diocesana? Mire, señor obispo, tenemos un grupo de laicos, ¿no? Con ánimos, preparados para ser facilitadores, ¿no? Tenemos un grupo de jóvenes que pueden animar, ¿no? Que pueden dar una voz alentadora. Eso facilita las cosas. Mire, las cosas así, los digo así, de práctico, ¿no? Que se puede hacer y, ojo, eso hace que se haya más motivaciones, más estímulos para nuestros pastores, ¿no? En febrero, el 18 y 19, estoy en Yurimaguas. El vicariato va a ser asamblea eclesial. Son como 120, 130 agentes pastorales. Otra, Lima, ¿me entienden? Entonces, poco a poco, es un proceso, ¿no? Y yo creo que estamos moviendo a nivel de América Latina incluso, ¿no? Frente a otros países también siendo realistas. Entonces, hay mucho camino para ser escuchados y también para que nuestro aporte sea valorado. Yo estoy seguro, ¿no? Entonces, el efecto contagio. Oye, mira, ¿cómo hiciste tu asamblea diocesana? Así, así. Oye, mira, me apoyaron tal y me apoyaron esto. Y entonces, ¿me entienden? Entonces ya vamos ofreciendo no solo ideas, motivaciones y oraciones, que es importante, sino también ayudas concretas para dinamizar y hacer realidad asambleas diocesanas, ¿no? Sinodales. Y ahí es el efecto multiplicador, ¿no? Se mueven los grupos, se mueven las parroquias o consejos pastorales, ¿me entienden? Es darle espacio al espíritu. Segunda pregunta, no sé si respondí, si no me dicen por el chat, no hay ningún problema. No entendí bien si, o sea, la relación de sodalicium con el proceso sinodal va por ahí, ¿no? Pues bueno, el sodalicium ya no existe, entonces, con el ex sodalicium, ¿no? Y lo que va a ocurrir con eso y la idea sinodal, digamos así, esa es la idea. Bueno, ahí hay más que todo lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas. Yo lo digo ahora, lo he estado escribiendo también, pero a la mente me vienen dos reflexiones hasta tres, ¿no? La primera es cómo
es posible, ¿no?, que por tanto tiempo se haya permitido que grupos, ¿no?, sin carisma, en el caso de Sodalicio, hayan podido ejercer una vida pastoral, una vida, ¿no?, de vida consagrada, ¿no?, de vida de laical, de movimientos laicales, el MBC y demás. Hay que hacer una revisión profunda, como iglesia es lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eh, y eso se hace a nivel sinodal, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no?, queda chico la voz del obispo o la voz de los sacerdotes. Creo que ahí también se ejerce un rol importante la voz, en este caso, por ejemplo, las víctimas. Cómo en una dinámica sinodal le damos la voz a las víctimas, ¿no? Estamos en la oportunidad de hacerlo. Y lo segundo, yo creo también una reflexión más profunda, ¿no? El tema de cómo las instituciones, por ahí hay un artículo, no sé de quién lo leí, me pareció muy interesante, como en respuesta a grupos que pueden hacer para darle contra a. O sea, digámoslo así, lo digo en borrador, ¿ah? Podemos discutirlo. Sin teología de liberación, ¿hubiera existido un sodalicium? ¿No? ¿Me entiendes? Creo que eso nos puede hacer pensar, ¿no? O sea, hubo una respuesta, ¿no?, a una reflexión teológica seria, importante, profunda, en el país. Hubo ese tipo de respuesta y vemos las consecuencias, ¿no?, de estas respuestas que surgieron. Entonces, eso también nos tiene que invitar a profundizar, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos enseña a nosotros en este momento cómo podemos responder, ¿no?, promoviendo con raíces, ¿no? Promoviendo con sentido, ¿no? Y no solamente algo que porque estamos, digámoslo así, ¿no?, los astros se alinean a favor de una postura de otra, ¿no? Podemos empezar a generar espacios y a generar, ¿cómo se dice? Dioses con pies de barro, ¿no? Entonces, es una lección también para nosotros en este momento, ¿no?, como de generar respuestas a largo plazo. Eso, lo primero que se me viene, ¿no? Viviana, a todos. Oh, perdón, Isabel. Ujú. Gracias, Padre Juan. Bueno, ha llegado otra batería de preguntas. No sé si por cuestiones de tiempo se van a poder leer todas. Creo que hay algunas que ya se han respondido por ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer en las diócesis que no quieren implementar la sinodalidad? Creo que un poco explicando el caso de la primera vicepresidencia, por ejemplo, ¿no? Un poco que ya se ha abordado el tema. Hay otra pregunta que dice cómo se va combinando la construcción de consensos con los procesos de votación que han habido en varios de los temas posínodo, cómo se articulan las misiones en los espacios especializados, dice, con iglesia sinodal. Hay otra pregunta, ¿no? Considerando la resistencia de los obispos, ¿se ha considerado la posibilidad de capacitarlos a Por ellos favor. en la presencia, en las Ujú. parroquias? Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, yo creo que hay un tema muy importante, somos todos, creo, conscientes, ¿no?, que el impulso sinodal viene del Papa Francisco, ¿no? Ese es clave. Estamos hablando de un Papa de 88 años también, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que el efecto contagio de aquellos obispos que ven que un proceso sinodal favorece a la vida de su iglesia local, creo que es el mejor ejemplo para poder animar a otros obispos a hacerlo. Cuando el Papa Francisco digo así en borrador, para no profundizar mucho, no en borrador, sino de manera más práctica, concisa, estos 10 grupos crea con 10 temas, ¿no? Al mucho dijeron, esto es, bueno, se desinfló el sínodo, ¿no? Ya no va, los cambios que queríamos ya no van a resultar. Miren, yo creo que fue muy sabio, porque eso permitió, como es una olla a presión, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno abre un poco, ¿no?, va saliendo el aire y eso permite que más personas, ¿no?, se sientan identificadas con el camino sinodal. Un ejemplo concreto, los que estén a favor o no de la futura ordenación de diáconos, diaconisas, por ejemplo, no es un tema, ¿ah? Hay tantos temas de varias aristas, pero yo lo he vivido acá en la diócesis de Lima, ¿no? Ya que este es un tema, está trabajando, bueno, a ver, entonces empecemos un camino sinodal. ¿Me entiendes? No va a ser pues ¿cómo se dice? Un ring de box, ¿no? Sino que es un espacio donde la escucha es el protagonista, ¿no? Sin duda iremos hacia esos cambios estructurales. No queda otra. No queda otra. Iremos hacia esos cambios estructurales. Pero la idea es cómo vamos caminando juntos hacia esos cambios estructurales, ¿no? Las cosas caen por su propio peso, como Gustavo le gustaba decir siempre. Todo estaría bien si no fuera por la realidad, ¿no? Lo decía.
cae por su propio peso. Entonces, nos estamos preparando para ese camino. Pero también hay que ser conscientes que estamos, queramos o no, en una etapa final de un pontificado, ¿no? Entonces, ¿cómo también se prepara, ¿no? El siguiente pontificado? Eso va a ser muy importante para la fuerza y el dinamismo del camino sinodal, la verdad, ¿no? Hay muchas esperanzas porque el 90% de los cardenales son nombrados ahora, ¿no? El colegio cardenalicio son nombrados por creados, mejor dicho, por el Papa Francisco, cardenales Francisco, muy probablemente, con más o menos ritmo, lógicamente con uno u otro estilo, depende también de dónde sea, ¿verdad? Su background. Pero esto va a hacer que a la pregunta de motivar a los obispos, ¿no? Va a ser importante, va a ser muy, muy importante para eso. No creo yo, particularmente, que haya un paso para atrás, ¿no? Es muy difícil que haya un paso para atrás en el camino sinodal. Que haya dinámicas que se puedan poner más lentas, quizás, ¿no? Pero el camino sinodal ya está en marcha. El camino sinodal está en marcha. Y yo creo que es la hora en que aquellas diócesis que han entrado en el proceso sinodal tengan más voz y tengan más fuerza, ¿no? Se pueda ver los resultados, y digamos, menos teóricos, ¿no? Resultados que significa participar, que significa escucharte, ¿no? Que significa hacerme presente con mi iglesia, ¿no? Y eso lleva, sin duda, insisto, a cambios estructurales, ¿verdad? Entonces creo que estamos en esa etapa, en ese momento, ¿no? Del proceso. Y yo soy muy optimista, muy esperanzador, que estamos caminando hacia una iglesia constitutivamente sinodal. Eso sí, sí, lo veo así. Ujú. Bueno, muchas gracias. Creo que en todo caso, no sé, Viviana, ¿y cómo ves si podemos dejar allí este espacio o seguir algún otro? Sí, yo diría, si alguno piensa que no se ha absuelto la pregunta que colocó en el chat, solamente en ese caso, quizás insistir verbalmente y si no, ya damos pase a la siguiente parte del conversatorio. Bien, les explico en todo caso cómo vamos a proseguir. Vamos a formar 6 grupos y vamos a trabajar una sola pregunta. En este momento, Sofía nos va a organizar en grupos. Yo les pido, por favor, que esta parte es muy importante. Vamos a tener una sola pregunta. La pregunta tiene que ver precisamente en cómo aterrizamos toda esta información grande. Sí, efectivamente, tanto la grabación de esta conversación como el PPT se va a compartir con todas las personas que están presentes el día de hoy en este chat y también a los movimientos, a través de los delegados de los movimientos, no se preocupen. Entonces les decía que vamos a dividirnos en grupos ahora, ¿sí? Las preguntas por el chat, sí. Vamos a pasar la pregunta por el chat en un segundo. Eh, entonces, les decía, vamos a formar grupos, solamente vamos a tener una pregunta. Eh, la dinámica del trabajo de grupos va a ser la siguiente. Ya hay facilitadores designados. Perdón, perdón. Hay facilitadores que van a coordinar los grupos y ellos mismos van a ser los relatores. Vamos a tener apenas unos 15, 20 minutos como máximo para el trabajo de grupos y regresamos a la plenaria. El padre Juan Vito se va a retirar en unos minutos durante el tiempo de trabajo de grupos y le vamos a avisar a la hora que empecemos la plenaria. La pregunta es muy sencilla. Desde nuestra identidad de laicos y laicas, compartamos qué experiencias desarrolla tu movimiento o comunidad que testimonian claramente que somos peregrinos de esperanza. Voy a colocarlo en el chat, eh, tal como me lo han solicitado, pero perdón, eh, los facilitadores tienen la pregunta y se las van a proporcionar, no se preocupen. Bien, entonces, Sofía, pasamos a grupos, por favor. Los facilitadores, les pedimos a los facilitadores, a Alberto Reyes,
a José Siancas, a Ricardo Reyes, a Isabel Quesada, a Hernán Yanamaca, eh, a Juan Anción, que por favor ellos esperen la indicación de Sofía Montañez para ingresar a los grupos. Sofía, tú nos indicas cómo hacemos. Sí, ya creo los grupos, solo me falta ubicar a Alberto, creo que está como Beto, no sé, Alberto, Está como Beto, Beto, Beto Reyes. ya, ya. Entonces, Alberto solo espera acá y ustedes ya pueden irse dirigiendo a los grupos. Los estarán acompañándolos en los grupos y les van a también indicar los tiempos. La idea es pasar a compartir, no nos da más tiempo. Acepten por favor la invitación para ir a grupos. Allá van algunos que están yendo, por favor, acepten todos la invitación. Sí, pero, ¿qué Ah, número? ahorita, o sea, tú no, los No dijimos nada. facilitadores no, los facilitadores los paso ahora, Ricardo. Correcto. Vayan Gracias. aceptando los grupos. Alberto está como Beto, o sea, Alberto, A ver, vamos a ver. necesito saber cuál es su usuario. Creo que ya pasó a grupos. Bueno, Viviana, estás con el micrófono apagado y estás hablando. Luis Alberto Reyes Vázquez, está como Luis Luis Alberto Alberto, Reyes Vázquez, en el ya, grupo 5. ya, listo. Entonces él ya está en el grupo 5. Los voy a ir asignando entonces a los facilitadores. Hernán, vas al grupo 2. Isabel, vas al grupo 3. Juan, vas al grupo... ahí me sobran. Entonces, bueno, al grupo 4. Ricardo, vas al grupo 6. Y ahí están. Ya, Isabel, ya puedes ir a tu grupo. Los que ya Ya, tienen Sofía, asignado gracias. grupo pueden irse dirigiendo. Gracias, Sofía. Una consulta, ¿cuánto tiempo de conversación tenemos? Entre 15 y 20 minutos como máximo, por favor. Sí, les vamos a De 15 a indicar. 20. Sí, Ya, genial. se Ok. manda la información de Gracias. los tiempos. Sofía, a mí no me has designado, pero si Es no, que no tranqui, tengo más tranqui, ¿ah? grupos. Es que me dijeron 6 grupos Sí, y Bacán, no, tranqui, tranqui. Edilia, por favor, Edilia no está como facilitadora. ¿Ah? Pepe Siancas, puedes ir al grupo 1, me parece. Pepe, vas al grupo 1. ya lo mando. Ok. Ya acepten la invitación y vayan ahí. Los que no han aceptado la invitación, o hay algunos que están doble. Grupo 3. Sofía, ¿cómo puedo hacer para volver a entrar al grupo 3? Dame tu nombre, Peregrina Morgan. Peregrina Morgan. Es que Estaba en el grupo 3. ya, o sea, debes estar ahí. Pero no sé, yo presioné algo equivocadamente. Saliste del grupo. Salí del Eh, grupo. sí, espérate, ¿Cómo puedo porque es entrar? que como saliste del grupo, ¿te puedo asignar a otro grupo? Así está bien. Al 5 te muevo. Ya, Ya. ya. A ver, Sofía, yo estaba en el grupo 2, pero también tuve, Sí, ahí me salió. Ricardo, Ricardo, ¿tú ya estás en sala o cuál era tu no, grupo? me sacó. Y entré con el link que me mandaste y me sacó. En el 6, ¿no? Sí, en el 6. Ya, ahí te muevo. ¿Quién me dice que le asigne? Es que ustedes ya están en el grupo, entonces los Era tengo el que grupo reasignar a 2. otro.
Edilia. Edilia, ya te pongo en un grupo, en el grupo 1. Acepta la invitación, Edilia, para ir al grupo. Hemos estado de varios movimientos y algo que resalta que es muy importante es el rol protagónico de los laicos en la experiencia que se tiene. Hay un elemento de autonomía para decidir y discernir y para participar. Entonces ha resaltado bastante en en todas las participaciones. Un segundo elemento es la diversidad de los carismas, de las misiones, de los apostolados, y también que les ha permitido reconocer que hay una diversidad también en edades que no había salido, pero que acá se ha remarcado bastante, a converger la diversidad de edades y situaciones de vida, en los cuales la experiencia adulta no es una experiencia de discapacidad, sino una experiencia de sabiduría. El otro elemento que es muy fuerte en las experiencias de sinodalidad es el discernimiento. Buscar qué luces en la revisión de vida, escuchar a Dios y sentirlo internamente, pero también sentirlo en la organización de la parroquia o de los espacios en los que se participa. Hay otro elemento que es asumir un rol activo como acompañantes, codo a codo con las religiosas, codo a codo con los sacerdotes, y en el cual este rol también activo en el posínodo es un elemento muy importante. Y en la diversidad también acoger el tema de la diversidad híbrida. La pandemia introdujo un elemento muy importante. Ya las comunidades no solamente se reúnen presencialmente, sino también se reúnen de manera virtual. Y eso es un elemento que hay que acoger como un elemento positivo. ¿Por qué? Porque les ha permitido trascender la limitación de lo geográfico. Hay comunidades que se siguen reuniendo a pesar de estar dispersas en el Perú, en el mundo. También ha aparecido algo que es importante. Ya no estamos hablando de que bebemos de un solo pozo en los carismas. Algunos participan de diversos carismas y se complementan y se enriquecen. Y a partir de ahí les permite orientar mejor su actividad en los espacios sinodales. Y por último, hay también espacios especializados de trabajo en el mundo profesional, el mundo empresarial, en las ONGs, y han hablado del emprendimiento, un espacio especializado de emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la necesidad de este mundo se ha centrado mucho en emprender, en innovar, y ese es un campo de evangelización muy importante. Y por último, la experiencia de migrantes. Muchos que están fuera han tenido la experiencia de migrantes y es un campo muy importante para practicar la sinodalidad. Gracias. Seguimos. Muy bien. A continuación, entonces, tenemos la participación de Isabel. Ujú. Gracias. Bueno, en nuestro grupo también habían compañeros, compañeras de 5 movimientos. Cada uno compartiendo esta experiencia de esperanza se pueden reconocer la, la búsqueda, la atención, ¿no? De las necesidades espirituales y físicas del prójimo y de la atención hacia sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Y de que esa atención lleva también a la acción, a buscar satisfacer estas necesidades de diferentes formas, ¿no? Decían, por ejemplo, a partir de la escucha y acompañamiento a adultos mayores a nivel espiritual, eh, la formación de una escuela de líderes para atender estas necesidades de formar en cuestiones políticas, ¿no? Pero además también en términos físicos, también habían experiencias por ejemplo, de recolección, un proyecto que se llamaba Mochilas Solidarias, donde se entregaban alimentos a personas que lo necesitaban, ¿no? Entonces, un poco esa experiencia esas experiencias de esperanza que se compartían permiten ver cómo estos
cómo se aperturan estos caminos de acercamiento con el prójimo que hacen también este caminar juntos, ¿no? De integrar a todos en este proceso de la iglesia, ¿no? Y que se destaca además que esta participación se hace pues desde diversos espacios también, ¿no? Desde las parroquias, pero también desde instituciones, desde organizaciones, desde organizaciones juveniles. Eso es un proceso mucho más amplio, ¿no? Que va más allá del espacio parroquial. Es un poco para comentar eso. Bien, eh, por favor, a continuación entonces teníamos un rol, me parece que viene Pepe. Venía Juan. Yo Ah, estoy en perdóname. cuarto lugar. Ok, ok. Juan, Bueno, estaba en otro, no importa, ya. Este, ya, también diversidad, hemos estado MPC, CBX, Institución Teresiana, RPA, y eso, ¿no? Con poco tiempo para hablar, creo que muy interesante la exposición demasiado rápida sobre Ayacucho, sobre lo que se está haciendo en Ayacucho desde la espiritualidad ignaciana en este caso, ¿no? Y, en fin, experiencias diversas desde los diversos movimientos de apoyos y de estar en contacto con otro tipo de grupos movidos nosotros básicamente por la opción preferencial por los pobres y tratar de hacer algo en concreto allí, ¿no? Em, Aunque, por ejemplo, en el MPC no es cada cual está en algún aspecto o en algún tipo de proyecto, no en conjunto, sino individualmente motivado por el trabajo en la comunidad y el discernimiento que se hace en la comunidad de este apoyo, ¿no? En otros casos, lo que vemos es también testimonios sobre apoyos concretos a personas o a grupos de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Colegio, etcétera. Y también tal vez mencionar la dificultad que tenemos en este momento para mantener la esperanza, ¿no? Que no siempre es fácil y hay momentos o personas que tienen más dificultad para eso, pero en eso estamos y tratando de compartir dentro del movimiento acerca del asunto. Bueno, hasta ahí nomás por ahora. bien, ahora sí, retomo mi lista. Estaba Hernán a continuación, Hernán Yamanaka, por favor. Gracias, Viviana. Hernán, Buenas noches con listo. todos, con todas. En el grupo, fuimos el grupo número 2, participantes del CBX, MPC, UNEC y del laicado vinculado al carisma carmelita, ¿no? Eh, Les voy a compartir las opiniones, las ideas expresadas individualmente. Amparo Guamán, nuestra amiga Amparo Guamán de UNEC, nos contó de la disminución que se percibe de presencias de grupos y de participantes, ¿no? Una disminución, y esto es un paréntesis, no es la opinión propiamente de Amparo, pero se fue compartiendo en el grupo, una disminución que es transversal a la mayoría de movimientos, ¿no? Cierro de paréntesis. Pero el signo de esperanza que Amparo y en la UNEC detectan es justamente que a esta disminución responde la presencia de jóvenes que están llegando al movimiento y que se nota tienen un interés muy particular por enriquecer la espiritualidad cristiana de base con la que llegan, afinándola en una dimensión más social, de más compromiso sociopolítico, sociocultural, ¿no? Cecilia Tobar y Luis Mujica, ambos del MPC, tomaron un poco la línea de lo que había dicho Amparo y subrayaron la riqueza que encuentran ellos como signo de esperanza en el movimiento, en el diálogo intergeneracional, porque une a los viejos miembros, disculpen la palabra, es solamente una expresión, con los nuevos miembros, ¿no?
en un diálogo que es fecundo porque abre perspectivas y enriquece a unos y a otros, ¿no? Alicio Domínguez nos contó que desde su perspectiva y su vinculación al espíritu carmelitano, él ve que las hermanas amplían sus intereses pastorales, se están vinculando, por ejemplo, a la Universidad Privada del Norte, a través del trabajo pastoral con jóvenes allí, ve lo mismo en los columbanos, y él, digamos, condensa esto como signo de esperanza en la medida que ve que no solamente los laicos, sino los laicos con los religiosos están abriendo nuevas fronteras, ¿no? Que quizá en lugar de acuartelarse, se están abriendo, y eso es un signo de esperanza. Enrique Ortiz, de UNEC, nos contó su experiencia del UNEC en Piura, las dificultades que tuvo UNEC allá para un reconocimiento práctico y canónico, y resalta como motivo de esperanza que a pesar de esas dificultades, a pesar de ese no reconocimiento, han encontrado acogida en algunas congregaciones de espíritu más abierto y confían que la presencia de ellos sea plenamente reconocida y respaldada por el obispo que está encargado ahora, que es Monseñor Elías, ¿no? Finalmente, María Zapata, de CBX, nos recordó la esencia de la misión de las comunidades villacristianas que están vinculadas a la oración y al servicio, ¿no? Y que esta esencia es su mayor fuerza y su mayor motivo de esperanza. Finalmente, agrego una expresión muy interesante que aportó Amparo Guamán. Ella dijo que los jóvenes, desde su experiencia, ¿no? Ella percibe que los jóvenes han entrado a la sinodalidad a su manera mucho antes que la iglesia. Nada más, gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora sí, damos el pase a José Siancas. José, ¿estás por allí? Por Tu micro. supuesto, Vivi. Aquí Vale, muy estoy. bien. Bienvenido. Bien, rapidito. Tuvimos 2 miembros de CBX, uno de Lima, una de Arequipa, 2 miembros de el MTC, ¿no? Uno de ellos sacerdote, y tuvimos de Mantoc y obviamente del MPC, mi gran amiga Sarita Yalán, ¿no? Entonces, en lo de CBX fue una cosa bonita porque decía justamente Alberto que una de las razones que da también esperanza es ver que muchos, a pesar de los años, de las canas, seguimos tercamente en nuestros puestos, en nuestros lugares así de evangelización, y que eso es un testimonio de esperanza de que seguimos adelante, ¿no? Y Gloria de Arequipa nos contaba más bien que ellos están ahora trabajando mucho con adultos mayores en la cuestión de escucha, ¿no? Algo que realmente se necesita y que le llevan obviamente también la palabra, y están allí trabajando mucho con las personas adultas mayores, ¿no? En el MPC, Sarita nos decía realmente de que se sigue esta cuestión de la construcción de fraternidad, sobre todo con movimientos populares, con comunidades nativas, ¿no? De la selva, también obviamente de nuestros Andes, y allí también se sigue interviniendo en algo que es necesario, donde hay que llevar no solamente esperanza, sino llevar realmente mucha luz, que es en la cuestión política, ¿no? Se sigue allí haciendo asesorías también y consultorías a algunos obispos que solicitan al movimiento de profesionales cristianos alguna ayuda o para que puedan desarrollar también su labor pastoral. De Mantoc nos decía realmente una cosa bonita, ¿no? Que es un mundo donde los mismos niños llevan la esperanza, no solo a sus hogares, sino también entre ellos, porque es un movimiento que todos conocemos, son de niños trabajadores, ¿no? Niñas, adolescentes, trabajadores, trabajadoras, ¿no? Entonces, entre ellos también tienen mucho de llevar este mensaje de paz y esperanza. En el MTC nos decían realmente y nos recordaban que ellos también ya de varias
datas atrás, en el año 89 y en unos años, tenían lemas motivadores como somos esperanza en medio de la difícil labor que es el trabajo, ¿no? Todos y todas somos testigos de que el trabajo aquí es lo más difícil también que tener y el mundo laboral no es el más idóneo. Y el MTC trabaja allí, ¿no? Pero también nos decía Jorge de que él está encontrando que en medio de estas dificultades están haciendo y organizando escuelas de formación de líderes del MTC para continuar y crecer, ¿no? Como movimiento, ¿no? Que nació con nuestro amigo Jorge Álvarez Calderón, ¿no? Y Rosita Pacheco, otra de mis grandes amigas, ¿no? Nos contaba que ellas trabajan aquí en Los Olivos, también con comedores, ¿no? Con dirigentes de comedores, y trabaja una de sus integrantes a nivel político, pero también apoyan a cooperativas, ¿no? Y ella misma ejerce trabajo con niñas, niños y adolescentes en una zona de alto riesgo, donde tratan de darles valores, pero también ayudarles a encontrar sus compromisos, ¿no? Con lo que sucede en su realidad. Y esto les ayuda entonces a reflexionar del por qué estos problemas, que están permeados obviamente por las padres, pero que ellos también buscan reflexionar desde su propia praxis y desde su propia experiencia. Y por último, tienen un taller de lectura tratando de apoyar en esto que están venido a menos, la comprensión lectora. Entonces, eso ha sido a grandes rasgos en el poco tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Y finalmente, Alberto Reyes. Beto, ¿te encuentras por allí? Sí, estoy por acá. Ok. Ya. A ver, bueno, han sido 6 movimientos: MPC, Laicos del Ermitaño, CBX, un movimiento que recién conocemos, SEX, y MPC y la Comunidad Radical del Prado. A ver, sintetizo. Primero, hay una diversidad de trabajo. Hay una buena proporción, o la mayoría, o la totalidad, son adultos, o muy adultos, que siguen manteniendo una opción de trabajo que la han asumido desde muy jóvenes. En el caso, por ejemplo, del MPC con Jaime Guerra, que decía, como profesional, como profesor ya jubilado, ellos han estado trabajando con poblaciones de selva, y ellos optan por hacer que la gente se sienta como persona. Ese es el sentido de su trabajo, ¿no? Desde una opción preferencial de los pobres. Fanny nos cuenta de que ellos están haciendo un trabajo con matrimonios, enfermos, ¿no? Y la idea es dar alegría, pero, siempre hay un pero, no necesariamente el párroco, creo que eso es común, le da facilidades, a veces se siente distante de ese tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que eso no es, no es novedad para algunos de nosotros. Y después lo de Ludomila, de CBX, que son 9 grupos de personas mayores de 35 años, comprometidos de tiempo. Ellos encuentran que pueden trabajar y deben trabajar con sus familias. Esa es una forma de hacer su labor pastoral, ¿no? La familia, creo que a mí me parece valioso. Nosotros no dejamos de ser cristianos hasta nuestros últimos días, y la familia es el espacio en el cual podemos seguir trabajando, ¿no? Es una acción muy válida y muy bonita además, ¿no? Después hay otra comunidad, es SEX, no lo copié bien, también que trabaja y se reúne cada 45 días, reflexiona sobre lo que están haciendo.
Y bueno, ese es su compromiso, la reflexión con el trabajo que ellos hacen. No noté bien el tipo de trabajo que hacen, pero es un trabajo de compromiso. Y después, en el caso de el MPC y la Comunidad Laical del Prado, bueno, hay un perfil fuerte por una opción preferencial por los pobres, en la cual cada uno con sus miembros de la comunidad trabajan en compromisos sociales de diversos tipos, ¿no? Y a partir de eso generan reflexión, en particular con la Comunidad del Prado, ¿no? El centro del trabajo es la comunidad es reflexión y revisión del Evangelio, ¿no? Pero a partir de los compromisos que hay. Y Viviana afirma muy netamente que el trabajo que hacen con profesionales es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y ahí nos quedamos cortitos. Ok, Listo. listo. Gracias. Padre Juan Vito, ¿se encuentra por allí? ¿Quisiera usted reaccionar frente a lo que ha escuchado? Sí, sí. Bueno, agradecerlo. Lo que pasa es que sí, la verdad que todos han coincidido que el tiempo ha sido corto, ¿no? Para las reflexiones, pero creo que, insisto en este tema, es procesos, ¿no? Procesos que nos invita a reconectar, reconversar, retomar. Solamente dos ideas que yo las anoto, porque esto me sirve mucho el feedback también para reflexiones posteriores, ¿no? Que me causa una curiosidad para seguir ahondando. Ese sería lo intergeneracional también en los movimientos, ¿no? Sí, yo creo que compartir esa riqueza, no solamente intereclesial, digamos, a veces en las congregaciones, ¿no? Que se ve, pero también en los movimientos laicales, me parece una cosa muy, muy interesante que hay que ahondar. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo sintonizar en la diversidad. Yo creo que el espíritu se mantiene, ¿no? Pero hay mucha diversidad en la actividad pastoral. Quizás esto podría ayudar mucho, pero en sentido contrario, digamos, para la Iglesia Universal, ¿no? Donde se ve que hay muchos espíritus y una misma, digamos, actividad pastoral sacramental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer dialogar esto, ¿no? Un mismo espíritu, un mismo ritmo, ¿no? Si quieren, la opción preferencial por los pobres, más en la diversidad de ministerios, como documento, pero también al revés, me parece interesante seguir profundizando, ¿no? Cuando hay una misma actividad, digamos, en el ámbito eclesial, si quieren más a nivel de clero, ¿no? O de ministerio ordenados, sacramental, pero diversidad de espíritus, muchas veces también, ¿no? Que se refleja en diversidad de formas litúrgicas, ¿verdad? Y de ritos. Entonces, creo que ese diálogo también debería motivarse, ¿no? Motivarse mucho, y buscar los espacios, generar los espacios, ¿no? De ida y vuelta, eso es importante, escucharnos, en la reflexión de la experiencia, en la reflexión del camino recorrido de años de muchos de ustedes, ¿no? Que pueda ayudar también, pienso yo, en la formación, ¿no? De nuevas generaciones, de laicos, de consagrados, consagradas, ¿no? Ujú. Yo creo que por ahí se podría profundizar y agradezco también el espacio, ¿no? Para poder escucharlo, que es que es justamente el espíritu del camino sinodal, escucharse, ¿no? Listo. Bien, muchísimas gracias, Padre Juan. Alberto, no sé si tú quieres, Alberto Reyes, no sé si tú quieres dar algunas ideas, de repente enfatizar algunas ideas que hayan salido a lo largo de esta jornada de trabajo. Sí, mire, las ideas que plantea el padre Byton van, ¿no? Por un lado, la diversidad es, creo que, la característica común de nuestro movimiento. Segundo, para mí, es mantener un grupo de miembros de las diversas comunidades mayores con un fuerte compromiso, una fuerte opción por los pobres, es un capital muy valioso, sobre el cual hay que repensar toda esa incorporación de las nuevas generaciones, a través de las familias, hemos dicho, a través de apertura a nuevos espacios, ¿no? Hay espacios que nunca los hemos visto, ¿no? La parroquia es el centro, pero hay otros espacios en los cuales nuestra presencia puede ser convocante a jóvenes, a nuevos miembros de la comunidad, y que sí, el espíritu nos llama a transformar la realidad. Eso es uno de los textos que nos presentó el padre Baito. No sé si es exactamente el texto, porque lo cogí muy rápido. Y llamado a la transformación de la realidad, creo que es el compromiso que viene
desde una opción por los pobres, ¿no? Nadie puede quedarse mirando lo que está frente a sus ojos, si no hay, desde un llamado del espíritu a cambiar, transformar esa realidad, ¿no? Esa es una de las frases que me quedó así muy rapidito en la exposición, pero que me impactó, ¿no? Eso, creo que todos estamos comprometidos en la tarea y este espacio nos sirve para recordarnos dónde estamos con este camino a la sinodalidad. Gracias. Gracias, Alberto. Bien, yo quisiera señalar algunas cosas como para ir cerrando ya. En primer lugar, darles las gracias a todos y decirles que este camino de autoformación, a través del espacio de la Mesa de Movimientos Laicales, está empezando. Como Mesa de Movimientos Laicales, todos los movimientos que participamos acá y los movimientos también que hoy, esta noche nos han acompañado, están invitados a actividades que impulsamos a través de la Comisión de Movimientos de la Arquidiócesis de Lima, ¿no? El día 8 de febrero ya les estaremos alcanzando la información más específicamente a través de sus chats de WhatsApp, pero la Arquidiócesis de Lima, a través de la Comisión de Movimientos Laicales, va a tener precisamente una jornada presencial de media mañana el día 8 de febrero, sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la parroquia de San Lázaro, para seguir profundizando en este tema. Una de las expositoras esa mañana será nuestra compañera Cecilia Tobar, que ha estado hace un rato también con nosotros. Y decirles también que seguimos trabajando el tema a nivel de la Cuarta Asamblea Nacional de Laicos. Vamos a estar reunidos el próximo viernes 31 de enero y el sábado 1 y 2. Vamos a estar en comunión. Todos los movimientos, están convocados los movimientos de todo el país. Los movimientos que no estén todavía inscritos tienen la posibilidad todavía de hacerlos. Por favor, si no tienen la información que nos ha enviado la hermana Pilar Neira, que es la secretaria técnica de esta Comisión Episcopal de Laicos, escríbanme por interno para alcanzar la información y que sus movimientos o comunidades puedan participar. Nada, además agradecer al padre Juan Vitón que nos haya hecho la invitación. Hace un rato decíamos, la pelota está ahora en nuestra cancha. Él nos ha dicho, hay un gran trabajo que hacer, justamente todos esos señalamientos que hemos dicho acerca de las limitaciones de comprensión sobre todo el proceso sinodal, todo el trabajo que hay que hacer está por hacer. Y nos han hecho la invitación directa, entonces yo creo que como decía, la pelota está en nuestra cancha. Ya estaremos poniéndonos en contacto con el padre Juan Vitón para aceptar esta invitación. Y nada, agradecer la participación. En primer lugar, del padre Juan, estamos muy conscientes de su agenda muy recargada. Darle las gracias por este espacio, por toda la sabiduría y la experiencia que nos ha transmitido a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que ha sido una jornada de más de 2 horas. Les agradezco su presencia, su participación. Estaremos poniéndonos en contacto para alcanzarles el PPT y la grabación de la primera parte de esta reunión. Y nada, agradecer en el espíritu y seguir animándolos para participar en nuestras comunidades y hacia el futuro. También decirles que la Mesa de Movimientos es un espacio también de difusión de sus propias actividades y que estaremos llanos a la información que ustedes nos proporcionen. Gracias a todos, reiterar el agradecimiento al padre Juan Vito, a Sofía Montañez, que nos ha ayudado en todo el tema de la administración del Zoom, a Juan Anción, que nos dio la posibilidad de este Zoom para esta reunión, a los facilitadores, Alberto, Hernán, Juan mismo, Isabel, Ricardo, Pepe Ciancas. A todos, muchas gracias y buenas noches. Viviana, primero una foto. Por favor, enciendan sus cámaras para tomar la foto. Muchas gracias. La foto de rigor. Acérquense los que no se ven aún. Tenemos gracias. Tenemos 2 grupos, entonces ahí va la primera. Sonrían. Y con paciencia va la otra. Momento. Igual pueden descansar ahorita de la sonrisa porque no estoy tomando fotos, yo les aviso prudentemente.
Estaba poniendo mi mejor sonrisa. Ya, este es el momento. Ya. Ah, Sonrían. 1, 2, 3. Ya, muy bien. Nadie Le veo. estoy pasando las fotos a Viviana y ella pues las compartirá. Por supuesto que sí. Gracias, Bien, Viviana. gracias. Y nos estamos viendo entonces. Gracias, padre Vuelvo Juanito. a todos. Un abrazo. A Gracias. verte, Juan. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, Juanito. Chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Un gusto verlos. Gracias. Adiós. Adiós, Buenas Viviana. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Viviana, ¿nos quedamos los facilitadores? ¿Un minuto? Ya, sí, puede ser. Sofi, Querida, está bien. gracias. Nos quedamos unos minutos los facilitadores, por favor. Gracias. Creo que ya se han ido desconectando, no lo sé. A Sí, ver, pero bueno, los que podamos, en todo caso. A ver.